Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Amós capítulo 4. Aunque castigado, Israel no aprende. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu maravilloso y santo nombre. Gracias te damos, Señor, por los cuidados que siempre nos ofreces, porque sin ti, Señor, nada somos. Te pedimos, Señor, en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que al estudiar este capítulo del libro de Amós podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de Amós nos muestra que a pesar de la situación desesperada del pueblo de Israel, hay solución si tan solo ellos quisieran reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo y abandonarlo. Dios no quiere que nadie se pierda, mucho menos aquellos que ha llamado para cumplir una tarea especial. El capítulo 4 de Amós nos revela a un Dios que busca la manera de llamar la atención del pueblo, que a través de las dificultades ellos acudan a Dios para encontrar solución. Pero este pueblo no lo hizo. El capítulo nos habla de un desafío divino a Israel de venir ante el tribunal del cielo y que pueda presentar defensa de su conducta, si es que la hay. Destacamos el amor paciente, perdonador de Dios y dispuesto a restaurar, pero también un Dios que respeta las decisiones del hombre. Así que debemos recordar que cada uno de nosotros debe dar cuenta de su decisión ante el tribunal del cielo. La primera parte de este capítulo 4 de Amós es un mensaje de condenación ante la impiedad mostrada por los dirigentes de Israel, además del lujo y el desenfreno de las mujeres. Esta es la sección que va del versículo 1 hasta el 3. Leamos el versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed de beber. Basán está en la parte noreste de Palestina, al este del río Jordán, cuya región era famosa por sus ricos pastos y grandes rebaños. Veamos una descripción que ofrece Deuteronomio capítulo 32, versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Esta es una figura usada apropiadamente por un hombre como Amós, que era pastor de ovejas. Es discutible si son vacas. Al profeta se refiere específicamente a las voluptuosas mujeres de Samaria, o si emplea el término para representar el carácter afeminado de los hombres. Pero también el texto parece referirse a que Amós está reprochando el amor a la disipación de los principales hombres y mujeres de la capital de Israel. En este caso, el juicio divino compara a las mujeres de la oligarquía de Israel y a sus esposos, príncipes de Israel, que para mantener su derroche, su estatus, sus lujos y poder sostener las grandes fiestas que hacían, presionaban a sus esposos para conseguir el dinero suficiente para estas cosas, y ellos a su vez lo adquirían oprimiendo y explotando al pobre. Si volvemos al versículo 1 del capítulo 4 de Amós, este versículo termina diciendo que decís a vuestros señores, traed de beber. Estas vacas de Basán se pasean en medio de la prosperidad. Estas impías mujeres invitaban a sus esposos a que le consiguieran los recursos para su libertinaje y para que se les unieran en sus orgías, mientras el pueblo sufre por sus malos gobernantes. Por eso el Señor levanta su voz de juicio y condenación. Versículos 2 y 3 de Amós capítulo 4. Jehová el Señor juró por su santidad. Sobre vosotras
Vienen días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Dios, por su naturaleza santa, no puede tolerar para siempre la iniquidad. Dios jura por su propia santidad, por su propio nombre, por su propio carácter, que vengará la impiedad de Israel. Y entonces menciona que los israelitas serán llevados con ganchos y anzuelos, es decir, que no tienen escapatoria. Serán capturados y destruidos como cuando un pez muerde el anzuelo. Y así como el ganado pasa rápidamente por los portillos de un cerco, así los israelitas saldrían desamparados y desesperados como animales durante la caída de Samaria, donde la gente cree poder escapar de la destrucción, pero también por esas puertas las vacas de Basán serán llevadas cautivas. El profeta usa la ironía para mostrar cuán grave es la idolatría de Israel. Versículo 4. Id a Betel y pecad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Se menciona Betel porque es el lugar principal de la idolatría. Allí fue donde se colocó el gran becerro de oro, y Gilgal era un valle donde se ofrecía todo tipo de sacrificio a los dioses. Así que Amós les dice que demuestren su celo por la idolatría, aumentando así su culpabilidad. Ahora es interesante que se mencione que debían venir cada mañana. En el sacrificio diario del templo se ofrecía un holocausto en la mañana que debía consumirse todo el día en el altar. Ahora, ellos venían fielmente cada mañana. Externamente estaban siendo muy devotos, pero su ofrenda era para el becerro de oro. Estos que desvergonzadamente violaban los más elementales deberes morales muestran con frecuencia un gran celo religioso y son felices en el culto externo, pero sin que estos den fruto de verdadera piedad. Muchos creen que lo único que deben hacer es sostener una cantidad de ritos y ceremonias y que de esta manera sus pecados son pasados por alto. Pero la religión que no produce un verdadero cambio de corazón, una piedad que brote de Dios, no sirve para nada. Pero Amós sigue con la ironía. Les dice que traigan el diezmo cada 3 días. Pero a pesar de esa aparente fidelidad en el cumplimiento de estos deberes religiosos, con todo no experimentaban un cambio de corazón y no manifestaban un verdadero arrepentimiento. Lo único que hacía era incrementar su apostasía y el apartarse de Dios, y por ende se convertían en culpables. Versículo 5 dice: ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Así que muchos hacen lo que les gusta, que cuando traen ofrenda, éstas sean publicadas y conocidas por todos, tal y cual como lo hacían algunos fariseos en el tiempo de Jesús. Israel se aferró a la falsa idea de que la religión consistía en las formas externas de culto, olvidándose que el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando los mensajeros de Dios resultan insuficientes, son seguidos por episodios de castigo para que el pueblo reaccionara, pero lamentablemente estas cosas tampoco dieron resultado. Esta es la sección que va del versículo 6 hasta el 11. El Señor repite 5 veces: mas no os volvisteis a mí. 5 acciones divinas para buscar que el pueblo reaccionara. Miremos el versículo 6. Dice: os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El texto dice literalmente: os hice estar a diente limpio. Esta expresión indica hambre y paralela a su significado con las palabras que siguen, que es falta de pan. Este era el resultado de la apostasía y Dios lo había advertido antes, pero este pueblo que sabía estas cosas, dice el Señor, no volvisteis a mí. No quisieron dejar su pecado, no quisieron entregarse al Señor. Sigamos con el versículo 7 y 8. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua,
y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. La segunda acción de parte de Dios fue quitar la lluvia por 3 meses. Esto era fatal en una economía agrícola, especialmente en la época de la cosecha. Sería un desastre total. Ahora, para que este castigo no fuera atribuido a fenómenos naturales, el Señor hacía llover en una ciudad y en otra no. La falta de lluvia trajo escasez de agua y tenían que viajar grandes distancias para conseguirla. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Persistieron en la idolatría y el pecado, pueblo necio que tiene la solución a la mano y no la busca. Versículo 9. Os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La tercera acción del Señor. Ahora viene un viento seco que marchitaba las plantas y le agrega la oruga y la langosta. Es una destrucción de todo lo verde, todos los viñedos, olivares, están completamente destruidos. Pero a pesar de eso dice, nunca os volvisteis a mí. Esta plaga recuerda la de Egipto y saben que la única solución es Dios. Pero ellos no le buscaron, ni se arrepintieron, ni cambiaron su conducta. Sigamos con el versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La cuarta acción del Señor para hacer recapacitar al pueblo de Israel fue igual a lo que el Señor hizo en el país de Egipto, enviarles ciertas enfermedades o plagas para que ellos reconocieran a Dios. Dios les envía a Israel la enfermedad y las constantes batallas con los sirios trajeron como resultado la muerte de muchos soldados e incluso estos cuerpos sin ser sepultados a tiempo llenaban el aire de hedor. Pero la conclusión es que a pesar de esta realidad, mas no os volvisteis a mí. Lejos de Dios estaban. Él era el protector, pero ahora, al alejarse del protector, están a merced de los enemigos. Sin embargo, para nada mostraron ellos interés en volver a Dios. Versículo 11. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La quinta acción del Señor, que busca que el pueblo reflexione, dice que los trastornó como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Al compararlo con estas ciudades impías, el Señor señala la magnitud de su pecado y el castigo resultante, y habla de un escape difícil con pérdidas. Dice que el tizón fue arrebatado del incendio, significa que algo de ese tizón ya estaba quemado. Dios es el único que los puede restaurar, pero dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Todos los llamados por medio de los profetas, cuando estos fueron desoídos, Dios demostró su desagrado y permitió que pasaran por calamidades para que ellos reaccionaran y buscaran a Dios de corazón. Pero ellos no mostraron ningún interés en buscar al Señor por medio del verdadero arrepentimiento. Dos cosas vienen a mi mente con este relato. Primero, a veces Dios permite las pruebas para que podamos reaccionar y ver en qué cosa estamos fallando y busquemos al Señor. Muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor es un llamado de parte de Dios para que reaccionemos, para que entremos en razón, quizás para darnos cuenta que las apariencias de piedad no sirven para nada. Y es el llamado de Dios para que le busquemos de corazón, para que caigamos arrepentidos a sus pies para alcanzar misericordia. En segundo lugar, muchas de las calamidades que ocurren a nuestro alrededor son llamados de atención a la humanidad para que busque al Señor. Pero vemos la dureza del corazón de los hombres que pasan por las dificultades y tratan de justificar todo, de explicarlo todo lógicamente, acallando sus conciencias y no buscando al Señor de corazón. Cuando venga el juicio de Dios sobre la humanidad, no tendrán excusa. Después que el Señor ha hecho todo para que este pueblo reconozca su pecado y el pueblo en nada se arrepiente, entonces viene la sentencia del Señor. Versículo 12. Por eso, Israel,
haré lo mismo contigo, porque te he de hacer esto. Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Dios esperaba que la severidad del castigo podía despertar alguna esperanza que el pueblo se arrepintiera. Los juicios de Dios son, pues, señales tanto de su gracia como pruebas de su ira. El mensaje del profeta es: prepárate para hacer frente a los juicios venideros del Señor. Los que presten atención, los que se arrepientan, serían perdonados y tendrían la seguridad de la protección de Dios en el día del temido castigo. Es hora de comparecer ante Dios, es hora de enfrentar el tribunal divino. ¿Qué podrías presentar en tu defensa? Hay una realidad que no podemos evitar, y es que todos finalmente tendremos que enfrentarnos ante el tribunal divino y dar cuenta de nuestras decisiones. El apóstol Pablo nos confronta con esta realidad. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en otra de sus cartas, el apóstol Pablo vuelve a insistir, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios nos regala la vida, nos rodea de oportunidades para reconocer su grandeza, pero llegará un momento en la historia donde cada uno tendrá que presentarse ante Dios para dar cuenta de sí mismo, para dar cuenta de sus decisiones. Cada uno tendrá que confrontarse con sus acciones. Pero este capítulo 4 de Amós termina destacando la grandeza de Dios. Versículo 13. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Para dar fuerza a su advertencia de castigo, el profeta destaca el poder y la omnisciencia de Dios. Lo primero, y a base de ese reconocimiento, es que Dios es el creador. Fue Él el que formó el cielo y la tierra. De allí parte todo. Después destaca que Dios es quien le da al hombre su pensamiento, que diferente al pensamiento del hombre, Dios habla a través de la conciencia, a través de la naturaleza, a través de los profetas y a través de su palabra escrita. Ese Dios está por encima de todo, es el que tiene el dominio de todo, Él tiene el control de las fuerzas de la naturaleza. Este Dios es el Dios de los ejércitos. Dios es el Señor gobernante del universo. Es el supremo benefactor y sustentador. Apreciados amigos y hermanos, hemos visto en este capítulo un Dios amante que busca desesperadamente la salvación de los seres humanos. Un Dios que llama, un Dios que toca, un Dios que desea que todos escuchen el mensaje de Dios y sean salvos. Hoy es el día de reaccionar, de reflexionar sobre nuestra situación ante Dios. Buscar al Señor es la mejor elección que podemos tomar. Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.